Hoy la enseñanza es dentro de la serie Las verdades del reino dichas en parábolas. Hoy vamos a hablar sobre el pasaje de Lucas 10, verso 25, por favor. El título de la enseñanza, La misericordia al prójimo. Lucas capítulo 10, versículo número 25. Si está listo, vamos a leer. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Ponga su mano aquí en su corazón y dile: Señor, te damos gracias por que nos has dado la vida, Señor. Y pudimos, Dios, despertar. Gracias te damos por ese milagro, Señor, por esa bendición. Ayúdanos en este día a recibir el mensaje. Te pido, Señor, tu gracia de nuevo, Señor, para predicar. Y necesitamos, Señor, tu bendición para poder entender a cabalidad este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta parábola que nosotros encontramos sobre esta ilustración muy fuerte, solamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Lucas era médico de profesión y solamente en este Evangelio nosotros vemos esto que acabamos de leer, que se narra. Y esta parábola de este que se conoce como el buen samaritano también, se origina por la pregunta de un intérprete de la ley, que seguramente este intérprete de la ley era un fariseo, muy probablemente, ¿verdad? Era un maestro, una persona que debatían, ¿sí?, la palabra, pero su afán más que aprender, al preguntar, dice la Escritura que era su intención era probar a Jesús, porque este intérprete era muy conocedor de las Escrituras. Entonces podemos decir que solamente quería molestar, solamente quería probar al Señor. Pero nuestro Señor Jesús, maestro por excelencia,
transforma esta interrogación en una enseñanza que hoy es admirable, pero también la enseñanza es un gran desafío. Sí. Los rabinos discutían los asuntos teológicos en público. Hoy los hacen en las sinagogas. Hay unos espacios ahí en Tierra Santa donde se leen porciones de las Escrituras y se discute, se debate. Bueno, en aquellos tiempos, ¿verdad? Así era también. Los asuntos teológicos se discutían así en público, y la pregunta que este escriba o este intérprete de la ley fue una pregunta que periódicamente también esgrimían, batían los judíos. ¿Cuál fue esa pregunta? Dice que el verso 25 del capítulo 10, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vemos entonces que en esta parábola se hacen dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y luego se pregunta al final de la lectura, o en algún momento más adelante se dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? No había nada de sano en estas preguntas, porque el maestro de la ley, este intérprete de la ley, conocía las respuestas. Estaba queriendo probar a Jesús. Y así nos sucede muchas veces a nosotros, ¿verdad? Seguramente a usted en más de una ocasión. A veces la gente hace alguna pregunta, pero realmente no les interesa saber la respuesta, solamente te están probando en algo que te dice. Por supuesto, en temas que tienen que ver con nuestra fe, pero en general. A veces las personas solo quieren darle una y otra vez al mismo punto. Detrás de eso, ¿verdad? Con una actitud siempre de yo soy el que tengo la razón. Se pone en evidencia esa actitud. Cuando las personas preguntan nada más para probarte, a ver qué me dices, porque yo ya sé. Nada más a ver tú qué es lo que me estás diciendo o lo que me vas a decir. Pero el Señor aprovecha esta oportunidad para enseñarnos principios a nosotros hoy en día también, principios que cambian el corazón de las personas. ¿Sí? El escriba, dice el Señor, respondiste bien, haz esto, le dice el Señor Jesús, y vivirás. ¿Sí? Entonces es una buena pregunta, pero hecha con una motivación equivocada, porque dice la Escritura que era para tentar al Señor. En aquellos tiempos, bueno, a diferencia de nosotros, curiosamente, fíjese en esto que le voy a decir, no había quizás una respuesta clara de salvación, por eso era tanto el debate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Como le dice este intérprete, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? En aquel tiempo no había una iglesia como nosotros, los espacios eran, bueno, era el templo, eran las sinagogas, pero no se había derramado el Espíritu Santo como hoy en día, es decir, Jesucristo todavía no había sido crucificado, todavía no había dado Él su vida por todos nosotros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Hoy nosotros sabemos cómo viene la vida eterna. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento los hombres se morían en la esperanza de un redentor, pero ellos vivían sujetos por el temor de la muerte. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice 14 y 15 de Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, ¿a qué estaban? Sujetos a servidumbre. Eran esclavos, ¿sí? Dice la traducción al lenguaje actual en este mismo versículo, o la Biblia escrita en un lenguaje sencillo, dice: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Porque no sabían qué es lo que podía pasar, o no tenían esa plena seguridad. De todas maneras, Jesús sorprendió al escriba y le dice qué tenía que hacer. Pero fíjese, le dice, ¿cómo dice la Escritura? ¿Verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice en el verso 26. Y aquel, dice el 27, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda que nosotros nos queremos, ¿verdad? A veces actuamos como si no nos quisiéramos, no nos cuidamos. Pero no nos hacemos daño, no nos cortamos un dedo deliberadamente, tenemos cuidado de nosotros. Entonces el Señor Jesús le dice a esta persona, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Sí. En respuesta a qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. Y este hombre dice: tengo que amar a Dios con todo lo que yo soy, en todo mi actuar, mis pensamientos, con pasión, con fuerza, con determinación debo hacer los mandamientos de Dios, y en la relación con los demás, amar al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dice: haz eso y vivirás. Se está refiriendo, ¿verdad?, eternamente. Nadie ha podido ni podrá cumplir o hacer continuamente lo que el Antiguo Testamento, la ley, establece para con Dios y con el hombre. Porque fallar una vez en la ley es fallar en todo. Transgredes en un punto en la ley y transgredes todo. Jesús está presentando el problema del intérprete de la ley, porque él quería saber qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús no está intentando decir que a través de la ley se puede alcanzar la vida eterna. Fíjense bien, esto es muy importante. Lo que Jesús está haciendo es hacer un énfasis en la ley. ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Biblia, diríamos hoy en día? ¿Qué dicen los mandamientos? ¿Sí? Pero Jesús está haciendo ese énfasis. ¿Cómo lees? Tú que eres intérprete, ¿cómo interpretas lo que dice la Biblia? Lo que Jesús quería hacer era resaltar esa incapacidad humana para cumplir perfectamente con sus requisitos. Yo no puedo cumplir lo que la ley dice. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. De Él vendrá la fuerza. Yo lo que tengo que hacer. ¿Se acuerda que Jesús dice que en los dos primeros mandamientos se resume toda la ley y los profetas? ¿Se acuerda de eso? El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Qué dijo el escriba? Amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo. En eso se resume. Ellos estaban en otro pacto. Nosotros ahora tenemos la gracia de nuestro Señor, pero eso no quiere decir que ellos no podían ser salvos. La salvación siempre ha sido, ¿sí?, a través de la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en lo que Él dijo, ¿sí? Entonces, nuestra fe en el Señor nos hace obedecerle. ¿Cómo interpretas? Haz eso y vivirás.
Entonces, este pasaje nos sirve para a que nosotros podamos hoy analizarlo en la luz de las Escrituras. El Señor pone a ese intérprete ahí en medio de la ley, ¿sí? Pero para que él pueda entender su incapacidad. Mire, Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Dice aquí Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿se fija? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Y nosotros podemos decir, pues sí, hoy que Jesucristo dio su vida por nosotros, pero antes, ¿sí? Mira lo que dice el versículo número 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado. El 22. Para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Dice, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Mire, dice el 21, esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, de ninguna manera, porque si la ley, ¿sí?, los mandamientos de Dios, el Antiguo Testamento, pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Dice el 22, la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo de Dios, que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Continúa diciendo el verso 23, dice, antes de esto la ley fue como una cárcel, se lo leo en la traducción lenguaje actual, versículo 23, antes de esto la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Dice el 24, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Dice el 25, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. ¿Sí? Esto no quiere decir que no hagamos caso de la palabra de Dios. Por supuesto que nos está enseñando, ¿verdad?, que en Cristo nosotros es como podemos cumplir con la ley. Él ha venido a nosotros y en su misericordia, en su gracia, el Señor nos dio una oportunidad. ¿Sí? No puede haber una conversión, un nuevo nacimiento si no hay una convicción. Entonces, la ley es lo que Dios usa para dar convicción a los pecadores delante de su posición de Dios. Dice Romanos 3:20, se lo leo yo, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la respuesta que el Señor Jesús hace puede sonar como legalista, ¿sí? Pero no es así cuando se considera
en relación con todo el contenido de esta enseñanza. La ley dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: haz esto y vivirás. Mira, es como si Jesús enfocara la cuestión desde el punto de vista legalista, pero de ese escriba. Estás parado sobre la ley, eres un maestro de la ley, estás buscando la justificación ante la ley desde tu punto de vista. Bueno, aquí está tu oportunidad: haz esto y vivirás, deja de hacer esto y morirás. Cumple lo que dice la Escritura, cree en ella, obedece lo que dice la palabra, no nada más lo conozcas, hazlo. Eso es lo que le está diciendo. Ya sabes que la Biblia dice amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora lo que te hace falta es hacerlo. Hazlo y vivirás, porque eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero acuérdese de que en el tiempo antiguo tenían que ofrecer sacrificio para perdón de sus pecados. Ese era de alguna forma lo que en conjunto tenían ellos que hacer. El escriba, bueno, erudito de la ley, sabía lo que se requería. Ahora Jesús le dice lo que él ya sabe. Sí. Este hombre no estaba tomando en serio lo que decía la Escritura, es decir, en su vida práctica. Tampoco él admitía la falta de amor a Dios, la falta de amor al prójimo. Entonces vemos lo que las demás cosas que suceden en esta Escritura, en lugar de ponerse en las manos de Dios para ser justificado, él trató de escurrirse, salirse del paso. Sí. ¿Qué quiere decir prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La palabra que se usa en esta Escritura que leemos de Lucas 10, la palabra para prójimo es la palabra griega plesión, y el significado es, bueno, vecino, compañero, el que está junto a mí, el más cercano a mí, mi próximo. ¿Sí? Entonces, con esta pregunta, este intérprete de la ley está poniendo sus límites a la palabra prójimo. O sea, razonando, no todos son mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, le dice. Sí, para amarlo como a mí mismo. Él, con ese pensamiento que él tenía, podía excusarse para cumplir la ley. Sí, de amar al prójimo como a uno mismo, en la cual se encontraba él en esa falta. Jesús les dice: ustedes han oído que aborrecerás a tu enemigo. Pero ese era un dicho que se tenía. Eso era algo que solamente se decía, era un dicho que tenían ahí entre ellos. Mas yo les digo, sí, vas a orar por él, lo vas a bendecir. En el libro de Deuteronomio, no lo busque, en el capítulo número 7, vemos ahí la historia en donde el pueblo de Dios es llevado, ¿verdad?, a donde hay otros pueblos, y en ese pasaje el Señor les hace un énfasis sobre no contaminarse ni con las costumbres de las demás personas, no hacer todo lo que los demás hacen. Entonces, en todo ese capítulo de Deuteronomio 7 se les advierte: vas a entrar en una tierra donde tienen otras costumbres, pero tú te vas a cuidar de no hacer lo que ellos hacen. En el mismo pasaje en donde Jesús le dice a este maestro de la ley cómo lees, y el intérprete de la ley le cita lo que dice Levítico, ahí 19, donde le dice amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, en ese mismo capítulo 19, también en el versículo número 34,
hay otras enseñanzas que se dan, otros mandamientos que Dios da. Dice referentes a amar al prójimo. ¿Sí? Dice ahí Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuiste en tierra de Egipto. ¿Cómo dice al final? Yo Jehová, vuestro Dios, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros. Entonces, esto ampliaba bastante la definición del prójimo. Sí. Un hecho que el escriba sabía bien. Pero él no podía imaginar lo lejos que Jesús llevaría esta definición de prójimo. ¿Sí? Entonces Jesús le empieza a enseñar la parábola que conocemos hoy como el buen samaritano. Probablemente este había sido un hecho real en aquel tiempo que todos estaban comentando, como cuando nosotros decimos aquí, ¿ya supiste lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues el sábado, el viernes, ¿ya supiste lo que pasó? Ahí por la calle de Colón, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, era algo mejor, algún hecho, ¿verdad? Aconteció que un sacerdote, dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sí. Dice este pasaje que un sacerdote, ¿verdad? Iba ahí caminando. Un sacerdote es el que conoce todos los mandamientos, los principios de la palabra de Dios, es el que ministra en el templo. Y ese hombre que descendía por ese camino, que fue asaltado, seguramente, ¿verdad?, se resistió y lo golpearon. Bueno, viene entonces el sacerdote y no le interesó el hombre herido. Continuó él su camino dejando al moribundo ahí en su dolor y angustia. Dice la escritura que él viéndole pasó de largo. Esta palabra viéndole viene del vocablo original, expresa o da la idea de que cuando te fijas bien, cuando te cercioras. Entonces viéndole pasó de largo, se fijó cuál es la condición de esa persona. ¿Sí? Lo dejó ahí moribundo. Es muy raro o es difícil comprender la acción de este ministro. Podemos tratar de justificarlo. ¿Sí? Es una historia que está contando Jesús para decirle al intérprete de la ley quién es el prójimo. ¿Sí? El sacerdote no hizo caso. Después viene un levita. El levita era otro religioso y antepuso su seguridad personal seguramente a la compasión que debía tener y no hizo caso. Entonces pasaron de largo. Si nosotros pasamos de largo, pregúntate, ¿agradará a Dios que nosotros lo estemos ministrando al Señor, adorándolo, cuando nosotros odiamos al prójimo? Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado, le es pecado. ¿Sí? Estaban ellos tan cerca, miraron las heridas, ¿sí? No se sabe si escuchaban sus gemidos, pero pasaron de largo. Ese pasaje, o más bien ese camino, era un camino peligroso. Sí. Era un camino peligroso, era un camino donde tenía fama de que asaltaban, de que les pasaba eso a las personas. Entonces el sacerdote, ¿verdad?, cuando él pasa, algunos lo podían justificar diciendo, bueno, es que si estaba golpeado y estaba desnudo,
podía parecer como que estaba muerto, entonces el sacerdote no lo podía tocar porque dice la Escritura que si se tocaba un cadáver se contaminaba la persona. Sí. Entonces no podían tocarlo. Números 19, versículo 11, mire lo que dice la Escritura. El que tocare el cadáver de cualquier persona 7 días será inmundo. Sí. Bueno, vemos este pasaje ahí donde enseña el verso 13. Vamos a leer a saltarnos. Dice: cualquiera que tocare un cadáver de cualquier persona, ¿sí? Dice aquí que estuviera muerta y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre de él. ¿Sí? Entonces, se podía de alguna forma justificar lo que estaba haciendo este hombre. ¿Sí? Lo podían decir, pero aquí hay un punto muy importante. Al usar a un samaritano, cuando desciende el sacerdote, ignora a ese hombre y se va por otro lado. Viene un levita que ayuda en el templo también, segundo en jerarquía, en el orden religioso, y se va por otro lado también, hace caso omiso de ese hombre que está ahí, y viene un samaritano, es decir, una persona de Samaria. Estas personas eran como mitad judíos y mitad gentiles, por decirlo de alguna forma. Y ellos adoraban a Dios, pero también adoraban otros dioses, tenían otras costumbres. Sí. Entonces, cuando Jesús usa un samaritano como un héroe, viene un samaritano y él es el que sí se apiada de él, el que siente misericordia. Jesús desarmó a los judíos. Dice Juan ahí 4:9, ¿se acuerda de este pasaje donde la mujer le dice: los judíos y los samaritanos no nos hablamos? ¿Sí? Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Mire Juan 8, verso 48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo acusaban a Jesús de ser un samaritano. Entonces, en este pasaje, en el del buen samaritano, no fue un judío ayudando a un samaritano, era un samaritano ayudando a un judío. Entonces, este samaritano amó a aquellos que le odiaban, lo apoyó, puso en riesgo su propia vida, gastó su propio dinero. Dice la Escritura que él gastó 2 días de salario, 2 denarios, es decir, eran 2 días de salario los que él pagó, y todavía dijo: y si algo, dale todo lo que necesites, y a la vuelta, a mi regreso, vengo, hacemos cuentas y pago lo que se deba. Lo que el samaritano hizo nos ayuda a entender mejor lo que significa usar misericordia, como es el título de la predicación de hoy: la misericordia al prójimo. Sí. El samaritano se identificó con las necesidades del extraño, tuvo compasión de él. No había una razón lógica por la que el samaritano cambió sus planes, gastó su dinero solo para ayudar
a un enemigo en necesidad. No tenía sentido esto. Mira, la misericordia que nosotros demos a los demás no necesita razones, porque siempre va a haber razones para no hacer algo por alguien. Siempre va a haber una razón por la cual tú no hagas algo, por la cual tú no perdones, por la cual tú no ayudes. Pero la misericordia no necesita una razón. La misericordia es un acto que tú debes de hacer. Es que si yo hago esto por esta persona, va a pensar aquello. Le voy a dar la razón si yo uso de misericordia. Si yo le pido perdón, le voy a dar la razón. Si yo le pido perdón, se va a crecer. Siendo un experto en la ley, este escriba sabía lo que Dios requería de su gente para mostrar misericordia a los extraños. Mira, este intérprete de la ley, ¿usted cree que no sabía esto que dice en Éxodo 23, verso 4? Vamos a leerlo, Éxodo 23, versículo número 4. Ya vimos que Levítico también decía que vas a tratar al extranjero como si fuera de tu pueblo. Ahora el verso 4 dice, de Éxodo 23, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice? Vuelve a llevárselo. 5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, es decir, que la carga lo derrengó, ¿verdad? ¿Le dejarás entonces desamparado? Sin falta, le ayudarás a levantarlo. ¿Sí? Si ves el animal de trabajo de tu enemigo, si ves el asno de tu enemigo extraviado, no está diciendo, llévatelo. Vuelve a llevárselo. ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que él como intérprete de la ley no sabía? Sí. Levítico 19:33. Bueno, este ya lo leímos, perdón, es el que habíamos leído. Es Miqueas 6:8, perdón, Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Este intérprete de la ley conocía todos estos pasajes que hoy estamos nosotros estudiando o recordando, y más pasajes, ¿sí? Pero vemos cómo el Señor Jesús le habla a este hombre. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí? Él quería evadir su responsabilidad y Jesús le dice, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de la víctima? ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿a quién le puedo ser prójimo? ¿Qué me pasa a mí si le ayudo? ¿Sí? Cuando sea que alguien necesita, nosotros podemos ser prójimo y, como dice Jesucristo, mostrar misericordia. ¿Sí? Qué fácil es para nosotros hoy en día hablar de situaciones y de casos hipotéticos. ¿Qué pasaría si hiciéramos esto? Y nosotros fallamos en actuar. Y nos ponemos hipotéticamente muchas situaciones, hablando en teología como cristianos en alguna situación, pero a la hora de la verdad no hacemos las cosas. Discutimos sobre pobreza,
pero no le tendemos la mano al hambriento. No ayudamos a alguien que podemos nosotros ayudar. Miramos bien y nos vamos para otro lado. Como el sacerdote, como el levita. Y a veces vemos nosotros que hay personas que no hablan tanto de Dios, pero ayudan a otros. Le tienden la mano a los demás. Sí, la salvación no es por obras, por los favores que tú hagas, pero estamos obligados nosotros a usar misericordia con los demás. Sí. ¿Quién te parece que es el prójimo de esos tres? Y este intérprete de la ley, es tanta la adversión que tenían con los samaritanos que no dice el samaritano, ni siquiera querían pronunciar ese nombre, dice del que usó misericordia. Jesús ya sabía lo que él iba a responder. Y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Ten misericordia de los demás. Y es lo que el Señor hoy nos quiere decir a nosotros. El Señor nos dice que nosotros hagamos lo mismo. Ten misericordia con el prójimo. Jesús siempre descubre lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Aquí hay una ironía. Mira, la preocupación con pureza religiosa previene al sacerdote y al levita de actuar como prójimos hacia el hombre caído. Pero el samaritano, considerado inmundo por los judíos, cumple con la ley. Y los otros por su religiosidad no cumplen, por ser tan precavidos para no contaminarse, no cumplen. ¿Sí? Entonces la ironía se hace más grande, se intensifica por ese mandato de Jesús que le dice al experto de la ley, ve y ten misericordia, ve y haz tú lo mismo. ¿Se imagina hoy en día diciéndole el Señor a un sacerdote, a un pastor, a un líder religioso, ten misericordia de los demás, ayuda al prójimo? Es como irónico, ¿no? Porque se supone que son los que ponen el ejemplo. Pero si lo vamos bajando, ¿verdad?, hasta nuestra responsabilidad, nosotros como creyentes tenemos que usar misericordia hacia los demás, no importa quién sea. Si tú usas misericordia en una situación que tú estás pasando, vas a resolver muchos problemas. Si tú usas misericordia en lo que tú estás pasando, porque lo que tú estás pasando tiene que ver con un prójimo, sea lo que sea, está relacionado con los demás, y tú puedes estar ahí en medio. Si tú usas misericordia, asumes, absorbes la ofensa, la sufres, la dejas pasar, vas a empezar a tener paz en tu corazón, se van a resolver muchas cosas. Pero a veces nosotros no queremos dejar pasar la ofensa. Y lo peor es que conocemos la Escritura, lo que el Señor nos dice. Este es un punto para reflexionar, hermano. Esto es algo que sirve mucho en los matrimonios. ¿Sí? Ten misericordia del cónyuge y se van a resolver muchos problemas. Actúa con misericordia, sé generoso, generosa. Ten misericordia, ten compasión.
Perdona. No guardes eso en tu corazón y vivirás y descansarás. Reténlo y morirás y te amargarás. Ese es el mensaje. Toda esa historia es para decirle al intérprete de la ley, ¿sí? Tienes que poner en práctica lo que conoces. Y hoy el Señor a nosotros nos dice, pon en práctica lo que conoces, que no es poco lo que conocemos de la palabra de Dios, ¿sí? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Estas historias pueden generar en nosotros, y qué bueno, mucha curiosidad por conocer más. Hay quienes pueden llegar a pensar que haciendo misericordia es como tendremos vida eterna. Pero esa fue, aquí hay dos preguntas y tenemos que tener claro eso. La primera pregunta del intérprete de la ley, fíjate bien, fue: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús lo remonta a las Escrituras, lo hace que él conteste y le dice: eso que conoces de la Escritura, hazlo y vivirás. Pon en práctica lo que dice la Biblia, ten fe en Dios. Ven a Dios y que Él te limpie. Haz eso y vivirás. Ama a tu prójimo como a ti mismo y vivirás. Le está diciendo, pon en práctica lo que dice la palabra, es decir, confía en Dios. Pero este hombre, para querer rebatir, hace otra segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús lo desarma. Y hoy el Señor nos desarma a nosotros. Y no lleguemos a pensar que es por obras la salvación. Pero porque nosotros ya somos salvos, porque ya conocemos la palabra de Dios, ahora también tenemos que ponerla en práctica, lo que ya conocemos. Ahora somos salvos y tenemos que usar misericordia con los demás. Y Dios nos dice, perdona. Dios nos dice, pórtate bien con quien se porta mal contigo. Trata a los demás como quisieras que ellos te trataran a ti. ¿Y cuántas más pasajes bíblicos vienen a tu mente? Ahora es tiempo de que uses misericordia. No tiene sentido. Mire, yo hoy le preguntaría, si usted se encontrara de repente alguien tirado por ahí en la calle, desnudo, tirado, ensangrentado, ¿se pararía usted a ver qué? ¿O dice, no, porque me comprometo? ¿Qué tal si cuando lo estoy levantando llega la policía y vas para arriba? Los negros, bueno, los policías que andan de negro, ¿verdad? Sí. Y me llegan y mientras son peras son manzanas, vas para arriba. Y por andar yo ahí no, ahorita lo mejor es darle la vuelta. ¿Se da cuenta cómo a veces es nuestra mente? Que vienen cosas que parecen muy sensatas, muy de la razón, muy prudentes, pero por ser tan prudentes, por ser tan así, no hacemos lo que Dios quiere. Ahora ese ejemplo trasládalo a lo que tú estás viviendo. ¿No será que el exceso de razonamiento está impidiendo que tú seas feliz? ¿No sea que el exceso de razonamiento está impidiendo que tú descanses? Lo único que tienes que hacer es lo que dice la palabra de Dios. No pienses más allá de eso y vivirás.
Vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre. Gracias, Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, es grande y hoy nos has hablado, Señor. Tenemos un reto delante de nosotros. Reconocemos, Señor, que sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, porque nuestra mente nos detiene. Porque a veces pensamos mucho una situación, cuando solamente tenemos que hacer lo que tú nos dices y no pensar más y no darle tantas vueltas al asunto. Yo quiero, Señor, la vida que tú das. Yo quiero tu bendición, Señor. Yo quiero tu descanso. Solamente, Señor, lo voy a tener rendido a tus pies. Solamente lo voy a tener, Señor, cuando yo estoy ahí, Señor, humillado delante de ti. Yo quiero humillarme, Señor, haciendo a un lado mis razonamientos y poner en práctica tu palabra. Ayúdame a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios. Levanta tus manos. Esta palabra, ¿cómo la puedes aplicar en tu situación actual? Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está mostrando. Y efectivamente es un reto. Para muchos no va a ser fácil. Ya sabes, ahora lo difícil es hacerlo. Pero que el Señor te dé fuerza. Que el Señor te anime. Que el Señor sea tu empuje. Que el Señor te dé paz para que puedas cumplir con su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.